Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309. WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día 31 de octubre de 2018 y son las 10:21 de la noche. Vamos a hablar acerca de el tema, y esta es la segunda parte del tema, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, vimos en la plática anterior cómo, si bien dice que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu, más se refiere al bautismo en agua, y más se refiere también a que quedamos con la recibimos a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, y somos bautizados en agua, somos bautizados por el mismo espíritu para formar parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando habla del bautismo del Espíritu Santo, parece hablar de otra cosa en realidad. Vimos cómo en varios pasajes las personas, los nuevos creyentes recibían el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles. Por imposición de manos de los apóstoles, cuando los apóstoles oraban por las personas para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, se veían grandes manifestaciones de poder. Hablaban en lenguas, profetizaban, porque inmediatamente eran llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos con los pasajes que leímos en la plática anterior. Estamos tratando de entender qué es esto. ¿Qué es esto del Espíritu Santo? Cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón para ser salvo, automáticamente soy bautizado por el Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, el Espíritu Santo entra en nosotros y hace morada en nosotros. Eso lo dice la Biblia, lo deja bien claro. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguien abre la puerta de su corazón, el Señor entra y hace morada en él. Pero el bautismo del Espíritu Santo parece, según los versículos que hemos leído en la plática anterior, en el video anterior, en la primera parte de este tema, el bautismo del Espíritu Santo es como la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, encima. Una cosa es que el Espíritu Santo entre a nosotros y haga morada en nosotros. Otra cosa es que esté sobre nosotros y de esa manera se manifiesten experiencias milagrosas y de poder por nosotros tener el Espíritu Santo sobre nosotros. Es algo muy diferente. Está sobre nosotros, nos llena, somos llenos del Espíritu Santo y podemos actuar con gran efectividad porque estamos actuando, predicando con poder del Espíritu Santo. Gran poder del Espíritu Santo, predicamos o hacemos señales y milagros. Entonces, este bautismo del Espíritu Santo me parece a mí que es como un arma poderosa que no se puede desechar. Sin embargo, las iglesias conservadoras lo han desechado por muchos años, porque yo crecí en una iglesia conservadora y nunca he experimentado nada extraordinario, salvo ahora que yo me he metido de lleno con el Señor. A mí me da la impresión, como dije en el primer video, en la primera parte de esta plática, que me parece a mí que este bautismo del Espíritu Santo se puede experimentar de igual manera, no porque alguien le ponga las manos a uno, sino también por meterse mucho con la Biblia y meterse mucho en la presencia del Señor, en lectura de la Biblia y en oración, como lo he hecho yo. Yo me siento lleno del Espíritu Santo casi todo el tiempo. Vivo conectado con Dios todo el tiempo. Mi mente, mi corazón conectados con el Señor. El Señor me habla, yo le hablo, me guía para las cosas que tengo que hacer. Y actualmente el Señor me metió a un proyecto muy muy grande con respecto a la multiplicación del dinero. Yo les digo esto y la gente se confunde y se fastidia también con esto, pero esto es algo muy grande en realidad, que va a arrojar luz a muchos principios de la Biblia que no se conocen y a experiencias sobrenaturales que van a suceder en mi vida y en la vida de muchas personas que ponen en práctica los principios de la Biblia que generan prosperidad financiera. Se van a dar milagros financieros, cosa que es muy escaso ver. Pero el Señor trae esto para reformar su iglesia. Y viene una reforma de la iglesia, una gran reforma de la iglesia,
por medio de milagros financieros, porque acordémonos de que estamos en tiempos modernos y que, digamos, la humanidad está enfocada en la economía. Los países, los gobiernos, la política está enfocada en la economía. La persona común y corriente está enfocada en la economía. Eso es así. ¿Cómo va a impactar al Señor a la persona individual, al ser humano, a cada persona en lo particular, a la sociedad, a los diferentes grupos, a la humanidad entera? ¿Cómo va a impactar el Señor? Lo va a impactar por la economía. El Señor sabe cómo hacer las cosas y el Señor va a impactar a la humanidad por la economía. Entonces, personas como yo, el Señor estará preparando a muchas personas como yo, enseñándoles los principios bíblicos que generan prosperidad financiera para impactar a la humanidad. Y esto viene, dentro de pocos años viene, el Señor está arrojando luz sobre su palabra para descubrir cuáles son los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, y tomando en cuenta también, como lo he experimentado yo, que la prosperidad que viene de la Biblia en realidad es integral, porque Dios se cuida de que la persona no solo crezca en lo económico, porque eso lo puede echar a perder en lo espiritual. Entonces Él se asegura de que todo marche al mismo nivel en lo espiritual y en lo material. Entonces, la prosperidad que viene de la Biblia es integral, afecta a todos los aspectos de la vida del hombre, y en consecuencia también el manejo del dinero y la situación económica de la persona. Viene a sanear, a curar, a liberar todas las bendiciones de las personas, en consecuencia de la prosperidad financiera, pero todo lo demás también. La persona crece en lo espiritual. La prosperidad que viene en la Biblia es a consecuencia de ofrendar y dar ayuda al prójimo, básicamente. Hay otras cosas que hay que hacer, pero básicamente eso. Entonces estamos viendo lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, como les estaba contando yo, crecí en una iglesia conservadora que nunca se me oró, nunca nadie me impuso manos para recibir yo el Espíritu Santo y poder del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, que yo hablara lenguas. O no estoy interesado yo en hablar en lenguas, pero sí estoy interesado en recibir el Espíritu Santo con poder sobre mí, el fuego del Espíritu Santo, y que me llene. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo creo que esto es un arma poderosa que tenemos que saber utilizar. Entonces, pero como le estaba diciendo yo, a mí me ha pasado que nadie me puso manos. Crecí en una iglesia conservadora, muy conservadora, nadie me puso manos, no se dan manifestaciones de poder en mi iglesia, en una iglesia fría en lo espiritual. Pero a mí me ha pasado que yo siento que he ido impregnándome poco a poco con este fuego del Espíritu Santo, como que se puede recibir también por meterse mucho y muy profundamente con la Biblia. Y digo con la Biblia, no con libros de teología. Leer libros de teología es una cosa y leer la Biblia es otra cosa muy diferente. Entonces la Biblia es la fuente, la única palabra inspirada por Dios, la única revelación de Dios en la Biblia, y no los libros de teología. Los teólogos cometen muchos errores, pues yo no confío en los libros de teología. No confío en los teólogos, pero para nada. ¿Por qué tenía yo que depender de los teólogos de la teología cuando tengo la Biblia, donde no hay errores? Es la fuente, es el único libro inspirado por Dios. Cuando voy a leer la Biblia, cuando estoy con la Biblia, estoy con Dios personalmente, cara a cara. Entonces yo lo que estaba diciendo yo es de que realmente yo pienso que se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo se puede adquirir por una vida intensa de oración y una vida intensa de lectura de la Biblia. Pero de la Biblia, no el libro de teología, la Biblia. Es que ya se cree que los libros de teología es lo mismo que la Biblia. No es lo mismo que la Biblia, solo la Biblia es palabra inspirada por Dios. Los libros de teología tienen muchos errores, pero sí tienen muchas cosas buenas, debo decir. No se puede rechazar toda la teología que hay en las iglesias porque le sirve a la gente todavía. Pues los hace crecer hasta cierto punto también, pero tiene muchos errores. Para purificar estos errores, para quitar estos errores de nuestra teología
de la teología de las iglesias, hay que volver a la Biblia, volver a revisar la Biblia, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita con respecto al tema del bautismo del Espíritu Santo. Pues, leyendo la Biblia no se pierde uno. Sigamos entonces, nos quedamos con este pasaje de Timoteo, 2 Timoteo 1:6, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Entonces, Pablo está diciendo aquí, le está diciendo a Timoteo que le aconseja que avive el fuego del don de Dios que está en él por la imposición de las manos de Pablo. O sea que Pablo le impuso las manos a Timoteo, y sobre Timoteo viene un fuego que en sí mismo es un don de Dios, que le vino a él, le quedó a él, recibió a él por la imposición de manos de Pablo. Miremos cómo funciona esto entonces. Ya vimos cómo en otros relatos de la Biblia, en Hechos principalmente, muchas personas que habían creído en Jesucristo en su corazón para ser salvos, no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Y con imposición de manos de los apóstoles reciben el bautismo del Espíritu Santo y se manifiesta a ellos con gran poder, con señales y milagros, con hablar en lenguas, con profetizar de una forma poderosa, cosa que a mí nunca me enseñaron y cosa que yo realmente no he experimentado, para serles completamente sincero, porque yo crecí en una iglesia muy muy conservadora. Pero miramos qué es lo que la Biblia dice acerca de este tema, el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1, 4 al 8. Yo creo que habíamos pasado por ahí, ¿no? No. Ya habíamos visto lo que es Hechos 2, cuando habla del Pentecostés. El día del Pentecostés, con el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban reunidos y reciben, se manifiesta por medio de un viento fuerte. Entonces estamos buscando aquí, estoy perdido yo. Hechos 1, 4 al 8. Hechos 1, 4 al 8, vamos a ver qué dice. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso fue lo que el Señor Jesucristo les dijo. El 4 al 8 dice aquí: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Fíjense pues, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice dentro de vosotros, dice sobre vosotros. Porque una cosa es que el Espíritu Santo entre a nosotros cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos. El Espíritu Santo entra en nosotros, entra dentro de nosotros, hace morada en nosotros. Nuestro cuerpo se convierte en un templo de Dios, donde Dios mora dentro de nosotros. Dios habita dentro de nosotros. Pero aquí estamos hablando de una experiencia diferente. El Espíritu Santo se pose sobre uno como una capa, como un sombrero, como la capa de Elías. El manto de Elías iba sobre Elías y Eliseo lo recoge, se lo pone encima y puede hacer milagros. Y hace que el Jordán detenga sus aguas y se crea un camino seco para que él pase en seco. ¿Sabían ustedes que Eliseo pasó en seco? Cruzó en seco el Jordán por haber recibido la unción que tenía Elías. Se puso el manto de Elías, se lo puso encima, y con la unción que Elías tenía le ordenó al Jordán que tuviera sus aguas y pasó en seco. ¿Sabía usted eso? Estamos hablando de una experiencia diferente, de algo que se pone encima. El bautismo del Espíritu Santo es el Espíritu Santo sobre nosotros para darnos poder, un poder sin el cual no podemos hacer muchas cosas. Porque si en ese manto que Eliseo se puso encima de Elías, no habría podido en ningún momento detener las aguas del Jordán
o hacer otros milagros que después hizo. Entonces, tenemos que tener entendimiento para comprender cómo funcionan las cosas. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. No quería decir que fueran a Jerusalén, a Samaria, hasta el último de la tierra sin poder. No los iba a mandar a la guerra sin armas. No los iba a mandar a la guerra con los vehículos sin gasolina, con las armas sin balas, con las balas sin pólvora. Tiene que darles poder. No podemos desechar ese poder, y me da la impresión a mí que la iglesia donde yo crecí ya habían desechado ese poder. No se veía nada que sucediera en esta iglesia, como no sucede ahora tampoco en la misma iglesia o en otras iglesias conservadoras. Pero en las mismas iglesias pentecostales también y neopentecostales, donde ya se hablan de esas cosas y se hacen prodigios y milagros, terminan encerrados en ciertas cosas y no van más allá en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque que en las iglesias pentecostales y neopentecostales se habla de sanidades, y prodigios y milagros, y hablar en lenguas, y profetizar, y de que se recibe el ministerio del apóstol, se crea el ministerio del profeta, también se han encerrado en su propio conocimiento, o en su propia teología, por decirlo así, lo que ellos ya creen que es todo lo que la Biblia enseña, cuando no van más allá en realidad. No van más allá en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si vamos a decir la verdad, los pentecostales y no pentecostales, las iglesias más liberales, son las que menos conocimiento tienen de la Biblia. Porque sí practican algunas cosas que las iglesias, digamos, conservadoras no practican, pero no se preocupan por adquirir más conocimiento de la Biblia. Porque ellos son más de decir, bueno, que el Espíritu Santo me dé lo que me tenga que dar, y me enseñe lo que me tenga que decir, y me diga qué tengo que hacer. Y dependen, digamos, que el Espíritu Santo les diga de forma directa las cosas. Pero el Espíritu Santo no puede trabajar y no puede decir todo lo que quiere decir a personas que tienen poco conocimiento de su palabra. Es que el Espíritu Santo puede hablarnos, pero va a hablarnos solo puede hablarnos el Espíritu Santo de manera directa. ¿Cómo les dijera yo? Dependiendo de cuánto conocimiento tenemos de su palabra. El Espíritu Santo depende de cuánto conocimiento tengamos de tu palabra para enseñarnos lo que nos quiere enseñar. O sea, lo leemos aquí, pero Él no lo dice aquí. Lo leemos aquí, no lo entendemos, pero Él no lo viene y nos lo explica. Lo primero es que vayamos y lo leamos. Tratemos de entenderlo. Luego Él viene y nos lo explica. Porque ya tenemos una base. Ya leímos, ya pasamos tiempo en lectura de la Biblia. Ya la Biblia se configuró en nuestro subconsciente. Ya la Biblia está configurada en nuestro subconsciente. Ahí es cuando el Espíritu Santo puede trabajar. Con la Biblia configurada en nuestro subconsciente, porque la leímos muchas veces, el Espíritu Santo encuentra una base para enseñarnos ciertas cosas. Como me pasó a mí, con los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y la forma perfecta de ofrendar. Yo sé cuál es la forma perfecta de ofrendar. Probablemente ningún otro ser humano en este mundo sepa cuál es la forma perfecta de ofrendar, y tampoco tal vez ninguna otra persona en el mundo la esté practicando como yo la estoy practicando. Eso solo sucedió cuando yo me leí la Biblia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Terminar de leer la Biblia hoy, empezaba mañana. Terminar la Biblia, empezar el siguiente día, una y otra vez, una y otra vez. Entonces el Espíritu Santo, ya viendo que la Biblia estaba configurada en mi subconsciente, ya me pudo enseñar cosas que de otra forma no me podía enseñar. Por eso los hermanos pentecostales, sí, es cierto, han ido un poco más lejos en la práctica de la Biblia. Aceptan el ministerio del profeta, aceptan el ministerio del apóstol, hacen prodigios y milagros, hacen sanidades, y tienen muchas cosas más que las iglesias meramente conservadoras y fundamentalistas.
pero no logran ir más allá. Miro que están encerrados en el mismo círculo, dando vueltas en el mismo lugar, y no van a un conocimiento más pleno de la palabra de Dios. Igual, entonces quedamos en lo mismo casi que las iglesias conservadoras. A todos nos falta un mayor conocimiento de la palabra. Y cuando digo yo de la palabra, me refiero a la Biblia. Solo la Biblia nada más es palabra inspirada por Dios, pero las iglesias conservadoras, fundamentalistas, insisten en depender mucho de la teología hecha por hombres. Teología hecha por hombres, por teólogos. Y todo el tiempo van a libros de teología. Y ya la Biblia ya no sabe venir. O sea, las iglesias conservadoras, los conservadores, leen mucho, pero solo teología, no leen la Biblia. Y los pentecostales, las iglesias liberales, los liberales, digamos así, dependen de lo que el Espíritu Santo les diga directamente. No se preocupan ya por ir a la Biblia tampoco. Entonces todos estamos mal. No, lo que falta es que regresemos a la Biblia, como estoy haciendo yo ahorita. Estamos estudiando el bautismo del Espíritu Santo. No soy experto en esto, como les dije, pero la Biblia habla por sí sola. Si la Biblia no puede hablar por sí sola para enseñarnos acerca de algo, no sirve. Si la Biblia no puede hablar por sí sola para enseñarnos acerca de un tema, no sirve, pero sí sirve. Sí puede hablar por sí misma, es lo que estamos viendo ahorita. Vamos a seguir con el tema. Entonces vivimos ahorita Hechos 1, 4 al 8. Hechos 1, 4 al 8, lo vamos a leer otra vez. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, no adentro de vosotros, sino sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La Biblia enseña, es autosuficiente para enseñarnos cualquier cosa. O sea, que dice Mateo 3:11 acerca de este tema. Mateo 3:11, ¿qué es lo que dice? Mateo 3:11. Dice Jesús, dice aquí está hablando Juan, el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego es el que yo hubiera querido experimentar cuando era joven. Iba yo a la iglesia, yo quería ver qué cosas pasaran por la fe. Yo siempre he tenido fe, siempre he leído la palabra del Señor, siempre me ha gustado leer la Biblia. Yo tenía mucha fe, entonces porque leía la Biblia tenía mucha fe. Yo quería que cosas pasaran. Pero yo leía la Biblia, pero no era aquello de meterme de lleno a pasar mucho tiempo con la Biblia, con Dios. Si lo hubiera hecho, tal vez hubiera entendido realmente lo que decía falta en mi iglesia. Tiene una doctrina muy pobre, muy limitada. No que esto ya no, que esto que lo otro, esto ya no, 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 y todo ya no. Y no pasaba nada en la iglesia. Entonces este es el fuego que a mí yo siempre he buscado en realidad, pero lo he encontrado en la palabra de Dios. Yo me siento impregnado de cualquier fuego que yo pueda tener. Yo siento ese fuego en mi corazón en este momento. ¿Por qué me he metido lleno con la palabra? Entonces yo llegaría a la conclusión de que este bautismo del Espíritu Santo, este fuego del Espíritu Santo se puede adquirir con la Biblia, como que está encapsulado en la Biblia, porque digamos en el primer siglo no existía el Nuevo Testamento todavía, solo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era suficiente para formarlo a uno, por eso Jesucristo se formó con el Antiguo Testamento, y miren cómo se formó. Pero teniendo el Nuevo Testamento, cuanto más enriquecidos somos y cuanto más rápido nos podemos formar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es nuestra meta, llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo va a ser formado en nosotros
Y nosotros vamos a poder hacer todo lo que él podía hacer. Y cosas más grandes haréis vosotros, dijo él. Nosotros podemos hacer todas las cosas que él hacía. Cuando lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, lo que podemos hacer cosas más grandes. Yo quiero hacer cosas más grandes que lo que Jesucristo hacía. Yo quiero hacer cosas más grandes que las que Jesucristo hacía. Entonces, aquí lo que dice Mateo 3:11 es: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, decía Juan, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego lo necesitamos para hacer la obra del Señor. Esa bomba atómica necesitamos para realmente cambiar el mundo en realidad. ¿Por qué desecharlo? Porque las iglesias conservadoras lo han desechado. Porque los teólogos han enseñado mal y ellos lo han desechado primero porque no podían tenerlo, porque no tenían la medida, no tenían la estatura, no tenían esto ellos. ¿Qué otra cosa iban a enseñar si no lo tenían? Y han enseñado mal. Tenemos que regresar a la Biblia, comprender que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. No tenemos que tenerle miedo a hablar en lenguas. A mí no me interesa hablar en lenguas porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios o 2 Corintios, no me recuerdo dónde es, dice procurar los mejores dones. Yo siempre he procurado los mejores dones. Nunca he estado muy interesado en hablar en lenguas, aunque si las hablo creo que no me va a pasar nada tampoco. Pero debemos buscar los mejores dones. Dice Pablo que profeticéis. Profetizar es hablar la palabra del Señor, no repetir lo que dice la Biblia. Profetizar no es, digamos, yo me pongo a leer ahorita aquí un pasaje de la Biblia y digo, estoy profetizando. No. O los predicadores que agarran pasajes de la Biblia y se ponen a hablar 50 minutos acerca de 2 pasajes de la Biblia, 3 pasajes de la Biblia. Y disertan ahí, pasan hablando 50 minutos, 1 hora de acerca de 3 versículos, 4 versículos de la Biblia. ¿Están profetizando? No están profetizando. Dios en su misericordia, pues hay momentos en que realmente le habla algo a uno. No está profetizando. Profetizar es realmente: Dios me dijo, mira, tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Como un profeta que le profetizó el apóstol Pablo, cuando todavía le decían Saulo. No era el gran apóstol Pablo, cuando Pablo comenzaba y andaba con Bernabé. Porque Pablo empezó a andar detrás de Bernabé. Todos creen que Bernabé andaba detrás de Pablo. Bernabé nunca anduvo detrás de Pablo. Pablo anduvo detrás de Bernabé. Porque el apóstol era Bernabé y no Pablo. Pablo es un aprendiz, un discípulo de Bernabé. Si uno lee la Biblia cuidadosamente se da cuenta de eso. Mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Cuando Pablo y Bernabé empezaron a andar juntos, el apóstol era Bernabé y Pablo era un discípulo de Bernabé. Entonces, en ese tiempo, cuando Pablo andaba detrás de Bernabé, no Bernabé detrás de Pablo, sino Pablo detrás de Bernabé, era un profeta, un verdadero profeta de la gracia, un verdadero profeta neotestamentario, un profeta moderno, lo cual demuestra que si hay profetas todavía, si pueden haber profetas todavía. Viene y le profetiza a la iglesia en Antioquía, donde estaban congregados Pablo y Bernabé. Le dice: viene una gran hambre sobre Jerusalén. Y entonces esta profecía sobre un evento futuro les hace a ellos comprender de que se nos está advirtiendo acerca de esto que va a suceder. Entonces hacen una colecta de dinero, hacen una colecta de dinero para enviarla con Bernabé y Pablo, con Bernabé y Saulo, dice, a Jerusalén. Pero eso es la profecía, para advertirnos de cosas que vienen en el futuro o cosas que Dios quiere que hagan aunque no sean en el futuro. Profecía es hablar del pasado, presente, futuro. Si es futuro, pasado, presente, no importa. Eso es un mensaje de Dios, directo de Dios. Y el profeta se expresa de esta manera: así dice el Señor, y esto va a pasar, o el Señor quiere que hagan esto y esto y esto. Así dice el Señor, o el Señor dice. El Señor dice. Entonces ya no habla la persona sus propias palabras, sino habla la palabra del Señor. Eso es profetizar. Entonces, dice el apóstol Pablo: pues, procurar los mejores dones, pero no prohíbas que se hable en lengua, dice.
Entonces vamos a ver otro pasaje, solo nos quedan 3, Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15, 18 y 19. Romanos 15, 18 y 19. Entonces vamos a leer desde el 18. Sí, Romanos 15, 18 y 19. Porque no os haría hablar, y aquí está hablando el apóstol Pablo, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que él no fue a predicar con palabras únicamente, sino con poder del Espíritu Santo, con señales y prodigios del Espíritu Santo, que es como se tiene que predicar el Evangelio. Entonces, dice, leyendo desde el 17, dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo predicaba con palabras y con obras, señales portentosas del poder del Espíritu Santo. Con palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces Pablo predicaba con palabras y con obras, con señales portentosas del poder del Espíritu Santo, que es como se tiene que predicar el Evangelio. No solo palabras, palabras y palabras. Tenemos que decir Primera de Corintios 2, 4 y 5. Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, 4 al 5. 1 Corintios 2, 4 al 5 dice, vamos a leer desde el 3, 1 Corintios 2, 3 al 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí dice que nuestra fe no tiene que estar fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. ¿Cómo nuestra fe puede estar fundada en el poder de Dios cuando no vemos nada? ¿Cómo nuestra fe puede estar fundada en el poder de Dios cuando no vemos nada? Yo soy cristiano, creyente, recibo al Señor Jesucristo en mi corazón desde que estaba muy pequeño, pero nunca he visto nada. Bueno, ahora tal vez ya, digamos, ahora está en la televisión, va uno, pone un canal cristiano y hay cruzadas evangelísticas de sanidad y milagros, uno mira grandes milagros ahí, pero digamos, yo cuando creí, no creí viendo nada, porque digamos, con el Señor Jesucristo, digamos, con el Espíritu Santo realmente toca el corazón de uno, pone en el corazón de uno fe y no necesita uno ver nada para creer. Pero lo normal es que se predique con demostraciones de poder del Espíritu Santo, como dice aquí. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso Pablo predicaba con palabras y con obras del poder del Espíritu Santo. Demostraciones de poder del Espíritu Santo para que la fe de uno no esté fundada
en la sabiduría de hombres, como es actualmente, que los teólogos aquí, los teólogos allá, digamos, ya los teólogos crearon su propio evangelio, nos están predicando un evangelio diferente. La fe de las personas está basada en la sabiduría de hombres, no en el poder de Dios. La fe de los hombres actualmente está basada en la sabiduría de hombres, no en el poder de Dios. Salvo en las iglesias más liberales. Pero sí tiene que haber manifestaciones de poder del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo en nuestra predicación. Eso hace que la gente tenga una base más sólida en cuanto a fundar su fe, no en palabras de sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Tenemos que fundamentar la fe de las personas en el poder de Dios y para eso necesitamos hacer prodigios y milagros. Miramos el último versículo, es de 1 Corintios 4, aquí cerquita. 1 Corintios 4, 19 y 20. 1 Corintios 4, 19 al 20. Dice, aquí está hablando otra vez el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el 18. 1 Corintios 4, 18 al 21. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Aquí está hablando a los corintios. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo va a ir a verificar a Corintios el poder y no las palabras de los que andan envanecidos, porque están hablando mal del apóstol Pablo. Y se la llevaban de que ellos eran más que el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, bueno, voy a ir a ver realmente el poder de ellos, más que sus palabras, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es la clave de todo. Más claro aquí ya no puede estar. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, que es lo único que tenemos ahora. Desde que yo estaba pequeño en la iglesia donde iba, la iglesia conservadora donde yo crecí, palabras y 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 palabras. Llega un momento que uno se pregunta, pero ¿es esto todo? ¿Es esto todo la Biblia? ¿Es esto todo lo que tengo que saber yo de Dios? ¿Es esto todo lo que tengo que saber? ¿Esto es lo que hay nada más? No. Hay mucho más. Hay mucho más. Hay muchísimo más. Pero ni modo, es obligación de cada uno ir a la Biblia. Entonces que tampoco es... Mira, no se trata de que en la iglesia nos lo den todo. Los pastores nos lo den todo. Y después venirse a reclamar a ellos que me dieron y que no me dieron. Es que la obligación es de uno. Yo tenía la obligación cuando tenía 12 años, 13 años, 14, 15, 17, 20, 25, 27 años, 28 años, 30 años, 35 años. Era mi obligación pasar tiempo con Dios en lectura de la Biblia y en oración, como lo estoy haciendo ahora, pero yo no lo sabía. Yo no sabía que había tanto más como lo que ahora conozco, y habrá muchas cosas que todavía no conozco, no tengo todavía. Pero ahora yo entiendo que sí hay más, hay mucho más en realidad, y depende de mí tomarlo o no tomarlo. Tengo que yo dedicarle tiempo a la Biblia, leerla, creerla, practicarla, y siempre ella me va a dar más. La Biblia siempre me va a dar más. Mientras yo no deje de buscarla, y la Biblia se tiene que leer al mismo tiempo que se ora. Entonces la oración, la lectura de la Biblia hace efectiva la oración, y la oración hace efectiva la lectura de la Biblia. Eso es así. Pero es obligación de cada uno. Cada uno se forma conforme al tiempo que uno dedique a la palabra de Dios. Entonces este último versículo es concluyente con lo que estábamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo viene siendo como un revestimiento de poder encima de uno. Es como que le pusieron a uno una mochila encima
donde hay granadas, donde hay pistolas, donde hay cuchillos, donde hay... Y además le cruzan a uno atrás aquellos rifles de alto poder, y encima le ponen en las manos a uno una granada ametralladora. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, es puro poder para ir y combatir y echar bala al enemigo, derrotar al enemigo, pero con poder, con fuerza. Es como que le dieran una bomba atómica. Mira, papito, si hacía la guerra, llévate esto, mira, una bomba atómica. El Espíritu Santo es una bomba atómica, nos da poder, nos da la fuerza para hacer las cosas. Y hace que podamos nosotros, por nuestras manos, a través de nuestras manos, el Espíritu Santo puede realizar prodigios y milagros. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es una cosa muy diferente a beber el Espíritu Santo. Lo que se bebe queda adentro. El Espíritu Santo entra en nosotros, hace morada en nosotros cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos. El Espíritu Santo entra en nosotros, hace morada en nosotros, pero es algo muy diferente. El bautismo del Espíritu Santo es algo por fuera. Es algo por fuera. El Espíritu Santo desciende con nosotros y nos da poder para hacer las cosas. Por eso cuando uno va a una iglesia pentecostal, uno siente un ambiente muy diferente a lo que sería una iglesia conservadora. Bueno, yo me gozo de igual manera. Yo puedo sentir la presencia del Espíritu Santo en una iglesia conservadora, siento el Espíritu Santo en una iglesia pentecostal. De hecho, siento el Espíritu Santo fuera de la iglesia también. O sea, yo ya vivo conectado con el Señor, porque yo, digamos, he alcanzado la madurez a través de dedicarle mucho tiempo a la lectura de la Biblia y a la oración. No soy perfecto, por supuesto, pero he alcanzado la madurez. Yo vivo ya conectado con el Señor las 24 horas, esté dentro de la iglesia, esté fuera de la iglesia, mía ya no es diferencia, ya no es ninguna diferencia para mí. Me gozo en los cultos, sí, yo soy cultero, como lo he dicho otras veces. No sé, yo en un culto me siento realizado, me siento feliz, disfruto los cultos, ya sea en iglesia pentecostal, no pentecostal, conservadora, no conservadora. Y esa es la libertad que tenemos en Cristo, que digamos, yo puedo escuchar mensajes de un predicador pentecostal, puedo escuchar mensajes de un predicador metodista, presbiteriano, bautista, yo lo puedo escuchar a todos. Y me da tristeza cuando una persona, digamos, de una iglesia conservadora se limita a escuchar predicadores pentecostales, cuando pueden recibir tanta bendición, porque siempre quieren estar escuchando lo mismo. Las iglesias conservadoras quieren escuchar solo los mismos predicadores que hablan las cosas que les gustan, las cosas que conocen, no les gusta escuchar nada nuevo. Y quieren escuchar siempre lo mismo. Yo lo que digo es, digamos, es como que no quisieran que les cambien su evangelio, digamos, porque lo que tienen es digamos, un ídolo en su corazón, digamos, su teología, están siguiendo una tradición teológica, ese es su ídolo. Mi tradición teológica me enseñaron a mí desde pequeño, no la quiero cambiar, estoy enamorado de ella, lo que conozco, lo que me gusta. Su teología se vuelve una tradición y se vuelve un ídolo en realidad. El Espíritu Santo le quiere hablar algo nuevo, algo diferente, ya no lo pueden escuchar, no quieren escuchar, no me hable de eso. ¿Por qué? Porque no quieren que se les cambie nada. Ya su tradición teológica se volvió un ídolo. Les arde el oído cuando les hablan algo diferente, por eso es que no van a escuchar predicadores diferentes, digamos, siempre predicadores de la misma corriente que ellos ya conocen. Entonces la verdad es que la iglesia actualmente tiene diferentes tipos de ídolos y han claudicado en la idolatría y se han entregado a la idolatría de tradiciones teológicas. Yo también era así, definitivamente también era así. Estaba esclavizado a una tradición teológica, pero me he liberado y ahorita puedo escuchar a cualquier predicador y aprendo de uno, aprendo del otro, porque estoy libre. No tengo ningún ídolo en el corazón, al menos no los mismos ídolos que tenía antes, no los tengo. Ahorita fui a la palabra del Señor y aprendí algo nuevo, junto con ustedes, acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces realmente la Biblia habla por sí sola, es autosuficiente. No tiene necesidad que nadie le explique, se explica por sí sola. Y la cuestión es aplicarle fe, porque si no aplico yo fe cuando estoy leyendo la Biblia no tiene nada que enseñarme en realidad.
Esto es lo que habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Vemos como una cosa es recibir el Espíritu Santo cuando yo tengo fe para recibir al Señor Jesucristo en mi corazón para ser salvo por primera vez. Le pido al Señor Jesucristo, ven a morar en mi corazón, perdona mis pecados, límpiame, Señor, de toda culpa, limpia mis pecados, dame la vida eterna, vive, Señor, dentro de mi corazón. Te invito a que entres a mi corazón. Inmediatamente, automáticamente el Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una cosa aparte. Es el Espíritu Santo descendiendo de forma exterior sobre nosotros, posándose sobre nosotros con poder para hacer ciertas cosas. Y se ven manifestaciones poderosas, se ven cosas sobrenaturales suceder como manifestación del poder de Dios. Es algo diferente. Dice la Biblia que hay que recibirlo por imposición de manos. Pero esto fue en un tiempo en que no existía la Biblia todavía, el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento ahora también, la Biblia completa. Yo creo que he experimentado recibir poder del Espíritu Santo a medida que me he involucrado y profundizado en el conocimiento de su palabra. A medida que yo conozco su palabra, yo siento que he recibido más poder, y este poder, el Espíritu Santo, y se manifiesta, digamos, en mí por medio de mi fe, y por eso también es por lo mismo que por esa fe y por ese poder del Espíritu Santo es que yo tengo un conocimiento muy grande acerca de los principios bíblicos que crean prosperidad financiera, porque este es el tema que el Señor me ha puesto a estudiar. Yo hablo de esto porque el Señor me puso a estudiar, me dio la comisión de aprender los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, y sin el poder del Espíritu Santo obrando en mí, para darme entendimiento, para comprender su palabra, no sabría todas estas cosas. Y sé cosas, por ejemplo, la forma perfecta de ofrendar, yo la practico, doy 5 diezmos de todo lo que recibo. Estos 5 diezmos son 5 ofrendas diferentes, que cada una es un diezmo, y están representadas estas 5 ofrendas en el milagro de la multiplicación, de la alimentación de los 5,000, con los 5 panes y los 2 peces. Es una cantidad preparada de una forma especial de dinero que se da a personas necesitadas. Esos son los 2 peces. De tal manera que son conocimientos que yo tengo, y tengo la práctica de la ofrenda perfecta, practico la forma perfecta de ofrendar, y tal vez en el mundo no hay otra persona que la practique, o tal vez sí. Yo pienso que tal vez no lo hay, porque si lo hubiera, esta persona tendría que hacer público su conocimiento, así como yo lo estoy haciendo público. Es una obligación que tenemos. Cualquier cosa que aprendamos de la palabra tenemos que hacerla pública para que los demás se beneficien. Yo no he escuchado a ninguna persona hablar de las mismas cosas que yo estaba hablando con respecto de la forma perfecta de ofrendar, con respecto de la reproducción del milagro de la multiplicación de la alimentación de los 5,000. Y son cosas que yo sé desde hace mucho tiempo y que ahora las estoy compartiendo, y que por medio de este conocimiento de las ofrendas y la forma perfecta de ofrendar viene una nueva reforma de la iglesia, y en el futuro la enseñanza que estoy dando, que no es muy bien recibida porque es nueva, es algo desconocido, digamos, y digo nueva porque está en la Biblia desde hace 2000 años, pero que nadie la sabe, y lo que no se sabe pues es nuevo para uno cuando uno ya lo aprende. Lo que yo aprendo hoy es nuevo para mí, no lo sabía antes, aunque está en la Biblia desde hace 2000 años. ¿De qué me sirve que esté ahí si no lo entiendo? Si no forma parte de mi conocimiento. Entonces las cosas de las que yo predico son cosas que a sus hijos les van a hacer falta saber, cosas que sus hijos van a saber, cosas que sus hijos van a aceptar, porque esta es una enseñanza de avanzada, y me he adelantado a mi tiempo unos 20 o 30 años, porque de aquí a 20 o 30 años todo el mundo va a practicar, va a mejorar su forma de ofrendar, y muchas de las ofrendas que no se practican actualmente se van a practicar, y mucha gente sí va a practicar lo que es la forma completa de la forma perfecta de ofrendar, que es bastante difícil porque son 5 diezmos que hay que dar de todo lo que uno recibe, y aparte de eso ayudar al prójimo. Es difícil, pero mucha gente lo va a hacer.
especialmente las generaciones que están naciendo ahorita. Pues el Señor Jesucristo no puede venir todavía hasta que su palabra sea predicada de forma completa, porque no se está predicando la Biblia de forma completa, sino parcialmente. Entonces, ¿cómo el Señor va a venir? El Señor no va a venir todavía. Falta unos 30 años para que venga, por lo menos. Porque se tiene que predicar la Biblia en todo el mundo. Dice que el Señor vendrá hasta que se predique su palabra en todo el mundo. Pues su palabra no se está predicando todavía. Dice hasta que se predique su evangelio en todo el mundo. Pues su evangelio no se está predicando todavía en todo el mundo. Una parte de él sí, la parte que habla de salvación. El evangelio de Jesucristo no solo salvación, es muchas cosas más. Es enseñanza acerca de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Es explicar acerca de la sanidad, sanidades milagrosas, llevar manifestaciones de poder a todo el mundo para que miren el poder de Dios y basen su fe en el poder de Dios y no en palabras de sabiduría humana, como dice la Biblia. El Evangelio de Jesucristo es un todo, es la ley, son las leyes del reino que tienen que ver con todo el vivir humano, todos los aspectos de la vida del hombre. No se está predicando el Evangelio completo en todo el mundo. Antes, el Señor Jesucristo va a venir cuando ya se haya predicado el Evangelio en todo el mundo. El Evangelio completo, el Evangelio del reino, que son todas las leyes del reino, no solo salvación nada más, es todo. Eso no se está haciendo todavía. Hay muchas partes de la Biblia que no son aceptadas, porque no son parte de la tradición de los hombres, no son parte de la tradición religiosa de la iglesia, no son parte de los la tradición teológica, que es un ídolo que la iglesia tiene, la mayoría de la iglesia tiene en su corazón. No deja entrar ciertas cosas de la Biblia. Entonces es necesario que la iglesia renuncie a sus ídolos, que su corazón quede libre para recibir toda la enseñanza de la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento perfecto del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si llegando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, podremos ser como Él, podremos hacer las cosas que Él hacía y cosas mayores haremos, como dice la palabra. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es necesario para recibir esta investidura de poder de Dios, para predicar con efectividad el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Gracias por su atención, gracias por este tiempo en que me han escuchado. Solo la Biblia es palabra inspirada por Dios. Los libros de teología no son palabra inspirada por Dios. Usted quiere saber la verdad de la Biblia, lea la Biblia, pase mucho tiempo con ella y en oración. El Espíritu Santo le va a enseñar la verdad. Gracias por su atención, Dios lo bendiga.